Es muy difícil condensar 8 años y algo de trabajo en una presentación. He hecho el mejor esfuerzo por tratar de los temas más importantes incluirlas en la presentación, y como dijo Eduardo, con todo gusto, el tema da seguramente para muchas preguntas y consultas, así que con gusto las respondemos al terminar la presentación. Bueno. ¿Ahí? No. Está silenciado, José Luis. No se escucha. ¿Ahora? Ahora sí te escuchamos. Bueno, haceme algún gesto, Eduardo. Te pediría que empieces de nuevo entonces porque sí, vamos no a te empezar escuchamos de nuevo. nada. Vamos a empezar de nuevo. Pero el tema que tengo, Eduardo, es que, a ver, no me obedece. Muy bien. Ahora sí. Bueno, aparentemente no obedecía el dispositivo para pasar las diapositivas. Bueno, volvamos a empezar. Atucha 2 entonces, la tercera central nuclear argentina. Su tecnología, la del uranio natural y agua pesada, como sus dos antecesoras. Atucha 1, muy similar en diseño a Atucha 2, lo van a ver cuando veamos alguna foto aérea en la cual se ven las dos centrales. Es obvio que el lápiz del diseñador era el mismo. Y Embalse, que también es de uranio natural y agua pesada, es un diseño de reactor distinto, que es el reactor canadiense, que en lugar de ser de reactor de recipiente de presión, como este, es un reactor de tubos de presión. Por lo demás, el resto de las centrales es sumamente similar. El diseñador de la central fue una filial de Siemens, KWU, y si bien ya Siemens en esa época había adoptado la línea de uranio enriquecido, este reactor se parece mucho a los de uranio enriquecido porque es de recipiente de presión justamente. Y para que fuera el arquitecto ingeniero del proyecto, se eligió una aproximación muy interesante. Se formó una empresa nueva, que se llamó la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas, o ENACE, que era unión de empresas entre el propietario, con Comisión Nacional de Energía Atómica en aquel momento, más el diseñador, KBU. Así que la central fue un emprendimiento conjunto entre cliente y proveedor. Y he de destacar que no era un contrato llave en mano. Era un contrato de paquetes múltiples, de manera tal de dar la máxima cabida posible a la industria nacional. Había paquetes de suministros, servicios, garantías, un paquete de transferencia de tecnología y un paquete para el diseño del combustible, más algunos otros paquetes menores de servicios. Bueno, el proyecto comenzó con mucho entusiasmo, se trabajó muchísimo. Y bueno, traje un par de fotos históricas para darse una idea. El recipiente fue forjado en Japón y además fue el reactor de mayor diámetro que se haya forjado hasta la fecha. Los reactores de uranio natural son de mayor volumen que los de uranio enriquecido, y Atucha 2, siendo tan potente, tiene un recipiente más grande que las centrales de uranio enriquecido de 1000 y 1200 megavatios. La mecanización del recipiente se hizo en Alemania, y acá hay una foto sepia de la época sobre la mecanización de los internos del reactor. Bueno,
¿Qué le pasó a Tucha 2? Yo estoy hablando de 1980 y estamos en el 2020. ¿Por qué estamos hablando hoy de cómo se hizo esta central? Porque la central tuvo una gigantesca demora que la convirtió, como decíamos acá, en una central nuclear demorada, o de NPP, por su sigla en inglés, que es la que usa el Organismo Internacional de Energía Atómica. No es la única, ha habido muchas centrales demoradas. De hecho, aún hoy hay centrales demoradas. En Europa hay una muy grande que está en Finlandia, que vendió esa francesa de centrales nucleares, que tiene una demora del orden de los 12 o 13 años al momento. ¿Por qué se demoran las centrales nucleares? Bueno, por muchas cosas. Para empezar, por su gran inversión inicial, suele provocar inconvenientes financieros, que es lo que le ocurrió a Tucha 2, otras se demoran por inconvenientes de diseño e inconvenientes de ejecución del proyecto. Tucha 2 avanzó con mucha fuerza hasta el 87 y ya allí se notó una paralización muy grande. Yo trabajé en el proyecto desde su comienzo hasta 1987, desde el lado de la industria privada. Y en el 87, cuando vi que se estaba paralizando, pedí a la empresa donde yo trabajaba que me trasladara a otro proyecto porque veía que estaba claro que se iba a demorar. Bueno, se produjo la entrega y almacenamiento de equipos y materiales en el sitio, lo cual veremos luego que fue una buena cosa. En el año 94, justo cuando se paraliza el proyecto, se crea Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, NASA, que es hoy la propietaria y operadora de las centrales nucleares argentinas. Así que fue un desprendimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Para qué se hizo ese desprendimiento? Bueno, en aquel momento, con la idea de privatizar las centrales y vender Nucleoeléctrica por separado. Cosa que tampoco tuvo éxito, realmente. Bueno, el diseñador desaparece en el año 2000. Es decir, Siemens cierra esta filial, renuncia a continuar con la tecnología de uranio natural y la central queda huérfana de diseñador. En este proceso, que ya para el 2000 iba muy mal, de paralización caótica y mala administración y falta de fondos, se dilapidan muchos de los excelentes recursos que tenía Nucleoeléctrica o ENACE en su momento, que también fue cerrada, para realizar el proyecto. Con lo cual vamos a trasladarnos 10 años adelante del 94 y vamos a llegar al 2004 y ver cuál era la situación del proyecto en ese momento. Bueno, el proyecto, acá tenemos una vista aérea. Esta es la central, digamos, en el estado en que estaba. Como pueden ver, la obra civil había avanzado y mucho. Nada de la obra electromecánica, cero. Y el proyecto había tenido la cualidad de que los alemanes, antes de que se paralizara el proyecto, del cual pidieron después la rescisión, pero no vamos a ocuparnos de ese tema, entregaron todo el material y fue almacenado en el sitio. Por lo tanto, ven ustedes acá almacenados alrededor de 40.000 toneladas de componentes y materiales, representando alrededor de 85.000 ítems unitarios, y en toda esta área que hemos marcado acá hay 95 almacenes que almacenan esos elementos. Algunos de los almacenes eran almacenes temporarios, siempre la gente de NASA tenía la esperanza de que la obra se reiniciara, y en algún caso recurrieron a carpas inflables, de las cuales podemos ver todavía 5 acá, donde lo estoy marcando con el cursor.
Este hecho de almacenamiento es el que marcó el curso del proyecto. Realmente Nucleoeléctrica, rascando recursos de donde no había, y alrededor de 90 personas encabezadas por el ingeniero Miguel Báez, hicieron un esfuerzo titánico por mantener en buen estado estos componentes, sin lo cual hubiera sido imposible el proyecto de completamiento de Atucha 2, porque si estos componentes se hubieran estropeado en el almacenamiento, no hubiéramos podido hacerlo. Y debo aclarar que además de los 40.000 toneladas de equipos y materiales, conservaron algo de menor peso, pero mucho valor. Este proyecto se hizo con papel y lápiz, es decir, y preservaron los 120.000 documentos de proyecto que estaban ya preparados. Así que también esto, si se hubieran dilapidado esta documentación, tampoco hubiera sido posible continuar con el proyecto. Al tanto de que era posible continuar el proyecto, el gobierno en el 2004 decide terminar Atucha 2. Y vista la desaparición del diseñador original y visto que la Argentina había sido capaz de trabajar en Atucha 1 mucho, prácticamente de hacer embalse, y ciertamente de ya haber sido el arquitecto ingeniero de Atucha 2, se resolvió terminarlo con recursos nacionales. Así que la estructura jurídica que se arma para hacer esto consiste en 2 decretos de necesidad y urgencia, posteriormente ratificados por el Congreso, por lo tanto, ley. Uno de ellos instruyó a NASA a conformar una unidad de gestión especial para realizar Atucha 2, y el otro creó el régimen jurídico administrativo para realizar el proyecto, y lo que marca muchas condiciones para hacerlo, es una extensa ley esta, pero les marco acá que dispuso que se recuperaran las capacidades nacionales, tanto las propias de NASA como la de sus proveedores y contratistas locales. Con lo cual, como nosotros decimos, se generaron 2 proyectos. Uno fue el de recuperación y formación de capacidades, y el otro el de terminar la central en sí mismo. Esto es algo similar a fabricar las máquinas de herramientas y las herramientas para hacer algo y al mismo tiempo hacer el trabajo. Es decir, fueron 2 proyectos en paralelo y de enorme importancia. Bueno, acá es cuando me convocan a mí para volver al sector y dirigir este proyecto. Y entonces comenzamos a tomar las decisiones estratégicas que impactaron en la ejecución del proyecto. Los proyectos se pueden hacer de muchas maneras. Yo me he pasado toda mi larga carrera, llevo ya 53 años de ejercicio de la profesión, pero hay que elegir una. Una de las mejores maneras de terminar algo es elegir la manera de hacerlo y atenerse a ella. Entonces, tomamos la decisión, que está contenida en la ley, de convertirnos en el arquitecto ingeniero y autoridad de diseño del proyecto y realizarlo con la mayor cantidad de recursos locales que pudiéramos. Para ser autoridad de diseño había un objetivo estratégico que era condición precedente, era bloqueante. Había que lograr la transferencia de la propiedad intelectual del diseño desde el diseñador original para poder no solo completarlo, sino también modificarlo en lo que hiciera falta. También decidimos recuperar las capacidades nacionales, tanto en recursos humanos como en infraestructura en el sitio, y tanto con los contratistas y proveedores. Y resolvimos desde el principio trabajar muy de la mano del Organismo Internacional de Energía Atómica, que brinda ayuda a las naciones que están construyendo centrales nucleares a través de
convenios de trabajo conjunto. Así que firmamos rápidamente un acuerdo y ese acuerdo llevó a 38 actividades principales cumplidas en los primeros 6 años del proyecto. Es decir, tuvimos mucha cooperación e interacción con la agencia internacional. Bien. Naturalmente que se contó desde el principio con que íbamos a tener el auxilio de las instituciones y empresas del sector. Naturalmente, la Comisión Nacional de Energía Atómica, para empezar, el INVAP, que es un nombre familiar para todos ustedes, que es una empresa de aplicaciones tecnológicas de lo nuclear, que está en Bariloche, es una empresa provincial. Ciertamente iba a hacer falta la planta de agua pesada que administra la ENSE para conseguir el agua pesada necesaria, el CONOAR que fabrica el combustible para todas las centrales nucleares argentinas, y el combustible de Atucha 2 es similar al de Atucha 1, pero no idéntico, así que había que desarrollar el nuevo combustible, para lo cual estaba la fábrica de aleaciones especiales y la empresa Dioxitec, que es la que transforma el uranio natural en las pastillas, en el polvo de uranio que se utiliza para hacer el combustible. Y después acordamos con muchas organizaciones y empresas internacionales en el curso del proyecto, simplemente las enuncié acá para que vean que son muchas, no vamos a analizarlas. No. Y último, pero no lo menos importante, tomamos una decisión de conducción del proyecto, que fue: el proyecto se conduce donde está la obra. El proyecto Atucha 2 se condujo y se ejecutó en el mismo lugar. Desde todos los operarios hasta el director de proyecto, trabajamos en el sitio. En Buenos Aires, por supuesto, en las oficinas de NASA teníamos una oficina nuestra para todos los trámites. Pero el proyecto fue autogestionado desde la propia obra. Con lo cual, no es que la dirección del proyecto estuviera en Buenos Aires o la ingeniería del proyecto estuviera en Buenos Aires. Lo instalamos todo en el sitio y creo que eso nos ayudó mucho. Bien, lo primero que hicimos era la condición precedente. Acordamos con Siemens y en un ambiente, después de algunas discusiones de cordialidad, que nos transfirieron la propiedad intelectual del diseño de la central. Y también acordamos el cierre de todos los contratos anteriores para que no aparecieran a posteriori reclamos de algún tipo. Es más, Siemens abandonó lo nuclear y la empresa tenía prohibido trabajar en centrales nucleares, pero consiguió una dispensa de su gobierno para trabajar en la parte convencional de Atucha 2, por supuesto, de tal manera que pudo trabajar y mucho en el montaje del turbogrupo y sus instalaciones asociadas. El turbogrupo era de provisión Siemens, naturalmente. Bien. Y bueno, hace falta gente y los recursos humanos son el tema más importante en un proyecto de ingeniería. Después, todo lo demás, el dinero lo consigue. Así que, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar recuperar personal, como era el caso mío, con experiencia previa en diseño y la construcción de las centrales nucleares argentinas. Así es como localizamos más de 400 profesionales y técnicos que estaban haciendo otras cosas, que habían, es lo mismo que yo, y estaban trabajando en el sector nuclear en otros casos. Todos los hombres de NASA, por cierto, que eran cerca de 100, pasaron a la unidad de gestión. Y después decidimos reclutar profesionales jóvenes y entrenarlos no en la escuela, porque no teníamos tiempo, sino en el trabajo. Los profesionales jóvenes y nuestros fueron entrenados on the job, como dicen los estadounidenses, por los veteranos que conducían el tema. Y ahí vino una expresión que se las puse, una expresión muy graciosa y muy simpática que se acuñó en la obra, que hicimos un programa doble. En términos de mantenimiento de planta, hicimos un proceso de extensión de vida para lo más viejo, para que duráramos lo suficiente para terminar el proyecto,
y aceleración de envejecimiento para los jóvenes para que pudieran manejarlo. Con lo cual pasamos de 90 personas a 700 en esta unidad de gestión en los primeros 5 años del proyecto. Hay una foto que ejemplifica lo que son los de extensión de vida y los que están haciendo envejecimiento acelerado. Este es el Departamento de Ingeniería Mecánica del proyecto, en el cual está claro las cabezas calvas como la mía o las canas en algún lado, y los jóvenes ingenieros mecánicos formándose. Bueno, no solo con ingenieros se hace el trabajo, sino que se hace también con técnicos y se hace también con operarios. Alguien dijo hace muchos años, y sigue siendo cierto hoy, la construcción nuclear es soldadura. El ítem más clave y más distinto del resto de las actividades de la construcción que tiene lo nuclear son las peculiaridades de su proceso de soldadura. Con lo cual, abrimos 4 escuelas de soldadura, la más grande, la nuestra propia, que la hicimos el día que empezamos el proyecto, empezamos la escuela de soldadura. Y formamos casi 1.500 soldadores calificados durante el curso del proyecto. Esos soldadores de los operarios de la UOCRA que estuvieron con nosotros han sido los únicos que no pasaron nunca por desempleo. Soldador que sabe soldar nuclear, no le falta este trabajo en ningún momento. Por ejemplo, los soldadores de gasoducto, muchos de ellos vienen de la industria nuclear. Bueno, también había que recuperar la infraestructura. La estructura de la obra estaba muy caída. Acá está, la central está a nuestras espaldas, estamos mirando hacia el lado de la Panamericana, digamos. Estos eran todas las instalaciones e infraestructura de obra extremadamente deterioradas. Así que bueno, como un operario bien alimentado y un técnico bien alimentado trabaja bien, y acá había que comer en obra, lo primero que hicimos fue recuperar el comedor, con lo cual preparamos instalaciones para servir 1.200 comidas por turno. Y finalmente hubo un momento allá por el año 10 en el cual teníamos que hacer 4 turnos de comida, porque estábamos con 6.500 personas en la obra. Una anécdota, ese comedor despachó casi 6 millones de comidas hasta que cerramos la obra. Bueno, y empezamos a reemplazar los almacenes, los talleres, y bueno, esta es una de las últimas vistas de las famosas carpas inflables que les conté. Acá están estas verdecitas que se ven claramente. A los 2 años ya habían desaparecido porque el material que contenían había ido a parar a montaje. Así que cumplieron su ciclo, duraron como 10 años, creo, o más. Se habían comprado, creo, con contrato de 3 años. Bueno, ahora viene cómo organizamos la obra en sí misma. Bueno, lo primero que decidimos es que íbamos a dividir la ejecución en 27 obras que se iban a ejecutar en paralelo. No iba a haber una única obra. Es decir, y lo dividimos en base a los edificios de la central, que son 19 en el bloque y 8 fuera del bloque. Entonces, acá voy a marcar con el cursor, el reactor fue una obra, el edificio de auxiliares del reactor otra, el edificio de pileta de combustible otra, el edificio turbina otra, la planta de maniobras eléctricas otra, y así sucesivamente. Cada una de esas obras tenía un responsable, que es como si fuera el jefe de obra. Él usaba los recursos de toda la obra, usaba los contratistas de la obra, pero él era responsable de que las cosas estuvieran a tiempo y adecuadamente hechas. Nos dio resultado este método. Bueno, acá
traje una vista dibujada y explotada en cortes de cómo es la central por dentro, para tener una idea de que ahora cuando entremos a ver fotos, más o menos de por dónde andamos. Este es el edificio del reactor nuclear. Acá está el reactor nuclear, que es el que está en rojo acá, y todos sus accesorios. La máquina de carga de combustible, que está aquí, y los generadores de vapor, porque finalmente, ¿qué es la central nuclear? La central nuclear no es otra cosa que una central de vapor común, donde el vapor, en lugar de hacerse en una caldera, quemando algo, se hace adentro de un reactor, obteniendo calor de un proceso de fisión nuclear. Así que están lo que se llaman los generadores de vapor. En el caso de Atucha 2 son 2 máquinas. Están acá en celeste, y si siguen un poco las líneas celestes, la presentación queda a vuestra disposición en el COPIME, para el que le interese tener una copia. Sale del edificio del reactor por la casa de válvulas, que es esta, e ingresa ya a una central. Si uno mira desde acá hacia adelante, esto es Costanera. No tiene ninguna diferencia con una central de vapor. Así que acá va el turbogrupo, de ahí se genera, y alrededor están todos los auxiliares del sistema del reactor. Uno, el tema de manejo de combustible, que se hacen unas piletas especiales, el combustible se maneja bajo agua, que los reactores de uranio natural necesitan cargar combustible todo el tiempo, es decir, se reabastecen de combustible en vuelo. Eso es distinto a los de uranio enriquecido, en los cuales se abre cada año, año y medio el reactor y se cambia una parte del combustible. El reactor de uranio natural está siempre cambiando combustible. Así que es importantísimo el sistema de manejo de combustible. Después, en este edificio anular, alrededor de donde está el reactor, están todos los sistemas auxiliares, los sistemas de seguridad, parada. Y que es este edificio que se ve aquí, que como complejidad es comparable al del reactor, porque es más pequeña la cañería, pero es complicadísima. Vamos a ver algunos ejemplos de la pesadilla de cañería que es este edificio. Bueno, y acá al lado está el edificio que contiene la sala de control, y después ya afuera acá del bloque están los generadores auxiliares, las calderas de vapor para el arranque, y para calefacción y aire acondicionado, todos los sistemas auxiliares. Y aprovecho para mostrarles cómo decidimos dividir los paquetes grandes de trabajo para contratar. En el edificio del reactor hicimos un paquete con la cañería de enfriamiento del moderador y todos los sistemas alrededor de esto. Pero nosotros, como Nuclearélectrica, nos reservamos para nosotros mismos el montaje del reactor. El montaje del reactor lo hicimos nosotros. Lo mismo pasó con el sistema de transporte de combustible. Hicimos un paquete para las piletas, pero el sistema de transporte de combustible lo montamos nosotros por nosotros mismos. Después hicimos un paquete para el edificio de LUCA, el edificio de auxiliares, para la cañería de proceso, y algunas condiciones en las cuales hicieron estos paquetes interesantes. Primero, las aislaciones, así como el aire acondicionado y calefacción, las hicimos nosotros, no se las dimos a hacer a cada contratista, las ejecutamos nosotros mismos. Después montamos, como dije, el reactor, el sistema de transporte de combustible y todo el montaje eléctrico y todo el montaje de instrumentación y control. Y por último, y acá lo puse con mayúsculas, nos reservamos las interfaces entre los distintos paquetes de trabajo de los contratistas. Esto fue fruto de nuestra experiencia. Por ejemplo, yo tuve mucha mala experiencia con eso en refinería, cuando viene un contratista de un lado y tiene que cruzar a otro contratista que está del otro lado, que es lo que pasa con muchísimas cañerías acá, generalmente hay conflictos. Entonces, lo que dijimos, nosotros hacemos la interfase. Usted le vamos a marcar dónde termina, al otro le vamos a marcar dónde termina, y esa conexión la vamos a dirigir nosotros.
Y por último, obviamente, NASA se reservó el manejo de almacenes, es decir, cada contratista tuvo almacén propio para su tarea, pero en los almacenes centrales los manejó exclusivamente NASA. Y dos plantas muy importantes que tuvieron que trabajar para todos, la planta de arenado y la planta de pintura. Esta también la manejamos en Nucleoeléctrica. Bien. Bueno, han escuchado muchas cosas que en Nucleoeléctrica se reservó para hacer por sí misma. ¿Cómo hace uno para hacer construcción sin hacerse socio de la Cámara Argentina de la Construcción? Que lo único que le faltaría a NASA es hacerlo socio. Es muy simple. Nosotros teníamos el personal de supervisión propia y licitamos para empresas prestadoras, y esas empresas prestadoras contrataban los operarios de convenio de la UOCRA o del Sindicato de Empleados de la Construcción para nosotros y los asignaban a NASA. ¿Cómo seleccionamos a los contratistas de montaje? Acá hubo un problema, porque el último montaje que se había hecho había sido hace bastante más de 10 años. Las empresas ya no eran las mismas, algunas existían y otras ya no. Entonces seleccionamos en base a quien tuviera personal en su empresa que hubiera tenido experiencia en los distintos proyectos nucleares anteriores, sea en Atucha 1, sea en Embalse, sea en la primera época de Atucha 2. Después, ¿cómo contratar estos paquetes? Bueno, donde hubo alcance definible, los concursamos y los cotizamos, los licitamos por ajuste alzado. Pero fue el 5% del trabajo. Por ejemplo, me acuerdo dos, claro, la planta de vapor externa, que había que hacerla completa, así que el alcance estaba clarísimo y estaba la ingeniería. Pero donde el alcance no era definible, que era todo el resto, decidimos usar contratos del tipo tiempo más materiales. Es decir, pagamos el tiempo empleado por el contratista y le pagamos el material que tuvo que comprar el contratista, que fue muy poco, porque como ustedes han visto, la inmensa mayoría de los materiales y equipos se los entregamos nosotros mismos. Bueno, y antes de haber contratado a nadie, como les dije, arrancamos con la escuela de soldadura. Estábamos formando soldadores antes de tener en obra el primer contratista. Más adelante, alrededor del 2008, pusimos escuela fábrica en la obra, inclusive otorgaba títulos de acuerdo al programa de escuela fábrica del Ministerio de Educación de la provincia. Y además usamos mucho una escuela técnica que Nucleoeléctrica tiene, era de antes de la Comisión de Energía Atómica, en Lima, se llama el Instituto Melillo, que es una escuela secundaria técnica. Así que, bueno, esos egresados naturalmente que siempre tienen trabajo en Nucleoeléctrica. Bueno, iba a haber varios contratistas, seguro. ¿Cuántos? No estábamos seguros, pero no menos de 10 simultáneamente, eso sí estábamos seguros. En total tuvimos unos 20 y tantos contratistas en distintas épocas también, no todos simultáneos. Entonces llamamos a la UOCRA y le dijimos, bueno, vamos a acordar con ustedes, nosotros como dueños de la planta, el salario mínimo y las condiciones de trabajo que van a tener los operarios de la UOCRA que ingresen. Si alguna empresa quiere pagar más, libre de hacerlo, y nosotros encantados. Pero nadie puede pagar menos que esto. De esta manera dimos la tranquilidad que aún en los contratos de ajuste alzado nadie fuera a contratar los operarios por debajo de condiciones convencionales adecuadas. Y acordamos también condiciones de trabajo aplicables a todos los contratistas en cuanto a equipamiento del personal, condiciones de seguridad. Fuimos extremadamente exigentes en la seguridad física del personal. Y por último, prohibimos que la gente comiera por la obra, con dos objetivos. Uno, que nadie se ahorrara el costo del almuerzo o de la cena, según el turno en el que trabajaran, y no comiera.
Y segundo, que comiera cualquier cosa en cualquier lugar. Así que el comedor lo manejó NASA y los contratistas pagaron por el personal que mandaban a comer con un vale de comida a un precio determinado. Así que hemos tratado cómo dividir el trabajo en la obra, las condiciones para el personal, y después tomamos otras dos decisiones muy grandes. La primera, nosotros íbamos a ser socios de los contratistas al principio y al final de su trabajo. Es decir, iniciamos con cada contratista sus actividades, incorporando a su gente nuestra, hasta que estábamos tranquilos de que todo, y en particular el sistema de control de garantía de calidad tan exigente de lo nuclear, estuviera adecuadamente en marcha. Y después, cuando ya estaban terminando, en general, depende del tamaño del contrato, pero a veces hasta 6 meses antes, volvía nuestra gente a trabajar adentro del contratista para asegurarnos el cierre del contrato y el traspaso de la documentación de gestión de la calidad, sin la cual hay que volver a hacer las cosas, pues si uno no hace la documentación de gestión de calidad, desde el punto de vista nuclear, no hizo nada. Aunque esté hecho andando, hay que desarmarlo. Bien. Bueno, después hubo que programar estos 27 monstruos, no lo voy a detallar, son los programas que utilizamos, eran los que estaban en boga hace unos años, ahora hay algunos más nuevos, pero en general estos fueron los usados, y establecimos 4 niveles de programación. El 1 y el 2 a cargo nuestro, que fueron las 1000 tareas básicas de construcción y 2300 de contrataciones y compra. Y el nivel 2 abrimos en 3000 las tareas de construcción, un promedio de 3 por cada una de las anteriores, y agregamos puesta en marcha. Y los niveles 3 y 4 los manejó cada contratista con nuestra aprobación y supervisión. Con lo cual terminaron en ser 105.000 tareas de construcción y puesta en marcha las que se ejecutaron durante la obra. Usamos mucho el concepto de frente de trabajo, que el frente de trabajo era donde hubiera una cuadrilla de personal trabajando con supervisión, seguridad y control de calidad propio. Esa era la definición, independientemente que el grupo de operarios fuera 6 o 200. Y bueno, normalmente, el ingeniero Báez se debe acordar, pero solíamos tener más de 600 frentes de trabajo todos los días en la obra simultáneamente. Así que los supervisores nuestros tenían que supervisar 600 frentes de trabajo. Bueno, así, lleno de buenas intenciones y entusiasmo, en el 2006 reiniciamos la obra. Esta es una vista aérea de cómo estaba. Y ahora les voy a relatar los eventos que ocurrieron entre el 2006 y el 2011, que es lo que nosotros consideramos el periodo de obra. Bueno, reiniciamos. Por primera vez desde la paralización entró alguien a trabajar de afuera al predio en septiembre del 2006. Yo no sé si el contratista lo hizo por hacernos una broma o realmente era que tenía camiones viejos, pero nos mandó un 1114 y un Chevrolet que eran de antes de la paralización de la obra. Esto es lo primero que entró a trabajar. Bueno, ahora vamos a hacer la historia brevísima de cada uno de los edificios y vamos a empezar por el del reactor, que que está acá. No crean que lo pintamos de este color para que estábamos contentos de que habíamos empezado la obra. Esto es Photoshop, para recordarles que esta es la esfera del reactor. Bueno, casi el año de haber iniciado las obras civiles, iniciamos las obras de montaje electromecánico. Y lo primero que hicimos fue bajar una plataforma dentro del recipiente del reactor, que ya estaba colocado, para poder empezar con las cañerías del circuito principal del reactor. Acá ya teníamos contratista de montaje.
Bueno, ya para diciembre del 7 tuvimos la alegría de que el primer caño del primario, este es el circuito primario, es el que va a los generadores de vapor para hacer el vapor con sus circuitos secundarios. Es un caño de 700 milímetros de diámetro interno, cerca de 75 de pared, si la memoria no me falla, caños importantes, a tal extremo que los tramos de esto vinieron confeccionados de Alemania como piezas y no como cañería, se consideraban equipo, no cañería. Bueno, ya poco después instalamos las bombas principales por las cuales circula el fluido de este líquido primario. Acá las estamos instalando, alineando y preparando. Y bueno, acá ya estamos soldando la cañería del primario. La cañería se soldó por fuera y por dentro. Acá está el hombre soldando por dentro. Y les cuento la historia de esta soldadura por dentro. El hombre tiene puesta una escafandra, un traje prácticamente de buzo, porque es hermético, que recibe aire fresco desde afuera y evacúa la respiración del hombre por otro circuito. Es tal el estrés que causa esta soldadura que el hombre puede hacer como máximo 4 electrodos. Él está acostado, así como está boca abajo, sobre un carro que copia el perfil del interno de la cañería con ruedas de teflón. Entonces, cuando termina el 4.º electrodo, avisa, está conectado, tiene un telefonito ahí, avisa, lo retiran y descansa 2 horas, mientras que lo reemplaza otro colega que ya está descansado. Y así fue como soldamos este primario por dentro. Mientras tanto, ya empezamos a ocuparnos del montaje de lo que faltaba del reactor, que era el recipiente interno al moderador, que ahora lo vamos a ver, y ya estábamos acomodando en el techo del edificio del reactor esta pieza que es la tapa del reactor. Esto ya en junio del año siguiente, el 2008. Acá está, esta es la bomba principal que vieron ustedes armándose, y ya la cañería conectada, ya están los últimos toques, ya terminada. Acá están puliendo lo que el otro soldó. El pulidor la lleva más cómoda que el soldador, evidentemente. No necesita ser retirado tan seguido. Bueno, y esto no tiene nada que ver con la cañería ni con el reactor, pero tiene que ver con la vida de la central. 5 años antes de lo que creíamos que íbamos a estar listos para el arranque, entran los primeros futuros operadores de la central a educarse. Comenzando con educación en aula, y después siguieron ya con educación en la sala de control y el simulador, que lo vamos a ver más adelante. Y estos, que fueron la primera camada, son el germen de quienes hoy son los jefes de turno de esta central. Nadie conoce mejor la central que estos muchachos que la vieron construir, porque parte de su educación como operadores era estar viendo lo que hacía la gente de construcción. En septiembre de ese año entramos al reactor. Recuerdan que la tapa se estaba preparando acá arriba en el techo del edificio. Esta esfera tiene 56 metros de diámetro. Ese es el diámetro de la esfera del reactor. Así que acá viene el recipiente interno, que es donde va el moderador, que pesa unas 300 toneladas aproximadamente, y estamos haciendo la maniobra para entrarlo. Se lo acomoda acá arriba del reactor, se saca esta abertura y se lo bajó. Y algunos meses después, ya montado todo el interno del reactor, acá estamos bajando la tapa desde el techo del edificio. Y acá estamos ajustando la tapa del reactor. Bueno, acá somos todos mecánicos, así que voy a hacer una digresión casi automovilística. Digo, ¿cómo se aprieta esta tapa del reactor? ¿Cómo se torquea una tapa de reactor con un espárrago que tiene casi 200 milímetros de diámetro? Bueno, se torquea por deformación plástica. Hay un mecanismo hidráulico que está acá, que
agarra el espárrago, la parte libre, ya con la tuerca puesta a mano, y elonga. Acá lo ven, hay un comparador en la cabeza de cada espárrago. Y hay una relación, una tabla que vino del fabricante del espárrago que indica cuánta deformación tiene el espárrago para la tensión que uno quiere de apriete. Ahí aprieta casi a mano, simplemente le da un último empujón la tuerca, el hidráulico la libera, el espárrago se contrae y listo, quedó la tapa de cilindros apretada. Bueno, acá estábamos trabajando en la puerta por la cual ingresa al edificio del reactor la máquina de carga de color amarillo y todos sus accesorios también. Y acá está ya el reactor mucho más armado, ya con las barras de control, pero esto ya estamos en octubre del 2010, otro año más tarde. Bien, y acá se ve la máquina de carga, que es el dispositivo más complejo de la central. El reactor de complejo adentro no tiene nada, no tiene ninguna parte móvil. Esta máquina es una pesadilla, tiene que tomar el combustible que va a llevar, el que va a cambiar. Adentro de este cilindro hay alvéolos, como si fueran el tambor de un revólver, donde va el lugar para que venga el cilindro nuevo, ese sería un cartucho. El lugar para que entre el usado, que lo saca. Y después hay 6 más para las distintas herramientas, porque esto tiene que cambiar el combustible. A ver si tenemos otra por ahí. Acá se la ve mejor, porque está linda, está completa. Esto cambia el combustible en marcha. El reactor se reabastece en vuelo. Ahora, adentro del reactor hay alrededor de 120 bar y el líquido está calentito, está en el orden de los 300 grados. Así que eso hay que abrirlo para cambiar el combustible. Entonces la máquina se apoya sobre cada boca. ¿Recuerdan cómo eran las bocas estas? Acá están, acá se las ve claramente. Y en esta se las ve más que claramente, están armadas, pero por acá entra y sale el combustible. Bueno, se apoya contra una boquilla y lo que mantiene hermético el acople no es un acople tipo bayoneta, es simplemente el peso de la máquina. La máquina cargada pesa 82 toneladas y eso apoyado sobre la boquilla tienen ambos superficies hechas en plata. Con eso basta para garantizar la hermeticidad absoluta. No sale una gota de agua dentro del reactor cuando se abre la cabeza del canal combustible. Bueno, y además todo eso se hace a control remoto, no hay nadie manejándola acá. Todo el sistema de control para hacer esa operación lo hicimos nosotros, porque no estaba terminado en la etapa anterior. Bueno, así que acá se la ve. Y ya para el 10 también, ya la cañería de vapor, que viene de los generadores de vapor, estaba cruzando entre el edificio del reactor y el edificio de turbina. Bueno, acá están bien a la vista las bocas de todos los 300 y algo de canales. Y el reactor ya listo en agosto del 11, desde el punto de vista de montaje, ya estaba terminado. Acá están ya acomodando la máquina y viendo cómo van a medir, porque esta máquina tiene que venir de su depósito con una instrucción precisa, no se cambia cualquier combustible todos los días, hay un programa que establece la gente de física del reactor que hace que la máquina tenga que ir a un canal determinado, no puede cambiar en cualquiera. Bueno, y acá está la sala de control, que es donde ya se estaban entrenando y muy avanzados los jóvenes operadores que vimos antes. Bueno, ahora vamos al que les dije que era una pesadilla de espagueti de cañería, que era el edificio de auxiliares del reactor, que es que tiene todos los sistemas auxiliares del reactor. Empezamos a montar en el 8 también, y es un edificio con muchos recintos. Tiene
muchísimos recintos, más bien chicos, y acá les traje un ejemplo de uno, y lleno de cañería por todos lados. Realmente es una pesadilla seguir esto. Bueno, aparte del problema de la pesadilla, el tema es que si uno hace montaje tradicional con esto y empieza a soldar acá la cañería, naturalmente mientras está soldando esta no puede trabajar en la de al lado. Está soldando, está molestando. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? La prefabricación. Entonces hicimos 4 talleres de prefabricado. Los otros los construimos manejados por los contratistas principales. Y acá está uno de los de inoxidable, que más que un taller parece un quirófano, pero así es un taller limpio nuclear. Entonces, buena parte de la ingeniería estaba concentrada en dividir los isométricos de cada uno de estos spools en tramos prefabricables que implican que uno pueda traerlos, cualquiera sea su geometría, y entrarlos al edificio del reactor y bajarlo al cuarto sótano o donde quiera que esté el recinto. Así que había que tomar consideraciones de transporte muy especiales para determinar qué grado de prefabricación se le podía dar. Pero con esto adelantamos muchísimo en la terminación, sobre todo de los tramos muy cargados de cañería. Y así llegamos al 11, ya con todos estos recintos ya terminados y listos, ya con la aislación puesta. Como les dije, la aislación la pusimos nosotros. El contratista terminó, bueno, nosotros le pusimos la aislación. Bueno, las piletas de combustible. Acá muy simpática en este colorcito. Esto son piletas muy profundas. El combustible tiene casi 9 metros de largo, armado completo. La parte activa tiene alrededor de 5. Y van en estas piletas colgado en perchas verticales. Acá en realidad lo que estamos haciendo en esta foto es rascarnos la cabeza, que es pensando cómo íbamos a hacer el revestimiento de inoxidable de estas piletas. Finalmente decidimos que lo que nos pareció mejor fue hacer los tramos verticales, acá están las guías donde van soldadas las chapas, los tramos verticales hacerlos con una cremallera y soldadura automática todo a lo largo. Y los jointers horizontales hacerlos a mano con electrodo y pinza. Y así lo hicimos. Acá estamos en un mock-up que hicimos afuera, ensayando la soldadura con el equipo automático ya para bajarlo a la pileta a punto. Bueno, así fue, trabajamos con esto, lo terminamos bien, acá ya está revestido, y en el 11 también. ¿Por qué converge todo en agosto del 11? Porque es la fecha en la cual consideramos que el montaje estaba en condiciones de comenzar la puesta en marcha. Así que esta ya está con agua la pileta. Bueno, el edificio turbina, que como dijimos, se lo encomendamos a Siemens. Hizo un excelente trabajo. Y en mayo del 8 empezamos armando el condensador, que ven por la gente que está acá, que tiene un tamaño, bueno, como todas las cosas, esta central tiene un tamaño más que respetable. Digamos. Así que se armó pieza por pieza y caño por caño. Al mismo tiempo y en la misma fecha y en otro de los lugares, no justo arriba de los que estaban trabajando, acá estamos bajando la turbina de alta a su lugar. La turbina de Atucha 2 tiene una turbina de alta y 2 de baja. Este es el lado alta y el lado baja es en el otro extremo. Y por acá es donde entran, por acá abajo, las cañerías que vienen del edificio del reactor. Esta turbogrupo, miren lo que son las casualidades, tiene casi el mismo largo exactamente que el diámetro de la esfera del reactor. Esto salió de casualidad. ¿No? Tiene también 56 metros y un poco más, pero está muy, muy cerca. Así que es un eje realmente largo para alinear este. Bueno, acá
lo alineamos con el método tradicional del alambre, que es el que habíamos usado en embalse, porque no había otra cosa, y una alineadora láser. Así que quedó absolutamente perfecto. Acá estamos inspeccionando el rotor del generador ya, para ponerlo en su lugar. Y acá están viendo la soldadura de los caños del condensador, que también se hizo en forma automática. Se hizo toda con soldadura automática. Bueno, acá están las piezas, acá se ven bien las turbinas de baja, las dos, la de alta está ya en el extremo derecho, y acá está el generador, y a continuación sigue la excitatriz. Este generador es bien alemán. Los americanos usan excitatriz estática. Ya embalse, que tiene esos años, ya tenía excitatriz estática. Hubo un generador fabricado en Italia, pero bajo licencia de General Electric. Ya los alemanes siguen fieles para las máquinas grandes a la excitatriz rota. Bueno, y acá ya esto ya en el 10 ya está pintadito, ya tiene aspecto de máquina. Acá están las válvulas de bloqueo. Estas son las válvulas de comando del ingreso de vapor a la turbina de alta. Acá está el condensador terminado pintado. Y acá está el eje. Les digo lo siguiente, está la precisión con la cual fue mecanizado este eje, y debo decir también la precisión con la cual fue montado, que se mueve a mano con una palanca de 2 metros desde uno de los extremos. Esto que es una masa rotante que pesa cerca de 1000 y algo de toneladas. Es realmente increíble la precisión de mecanizado de este equipo. Así es su calidad de funcionamiento. La suspensión es muy interesante. La turbina está sobre una platea que está vinculada al edificio solo con resortes. No tiene vínculo rígido en ningún punto. Pero aún así uno se para en la junta que está acá. Esta es la junta entre la platea y el cuerpo. Para la junta y no siente más vibración en el pie derecho que en el izquierdo. Es increíble. Bueno, si tenemos algún colega civil, hablemos un instante de la obra hidráulica. Hablando de civiles, no es que no hicimos obra civil. Es impresionante lo que había, ustedes la vieron. Pero arriba de eso metimos 37.000 metros cúbicos de hormigón. Así que había obra para hacer en abundancia. Está bien que eso incluyó caminos, acceso, la superportería para las 2 centrales, pero hicimos una obra civil importante. La planta toma agua del Paraná para enfriarse y la devuelve 8 grados Celsius más caliente. La toma es esta que está en construcción acá, todavía. Acá alcanzan a ver, este es el canal de toma, que lo están armando, justamente está armado con losetas premoldeadas. Acá está la casa de bombas y de acá se despacha con 4 caños rumbo al edificio de la turbina, ahí enfría el condensador y baja. Esta barranca es muy alta, hay 21 metros de diferencia entre el nivel medio del río y el nivel del piso de la sala de máquinas. Así que comemos una cantidad interesante de megavatios para bombear cuesta arriba, alrededor de 11 megavatios. Entonces, ¿qué se pensó para eficientizar un poco ese proceso? Algo que ya tiene Atucha 1, así que no inventamos nada. Se puso una turbina hidráulica en el canal de escape, que ven bajando aquí, también está terminándose, termina en una turbina que va acá, ahí después la vamos a ver terminada, y ahí vuelve el río, y recupera casi 6 megas, casi la mitad de la energía que se usó para mandar barranca arriba, se recupera volviendo barranca abajo. Así que desde el punto de vista de la eficiencia, 6 megavatios recuperados en 60 años de vida de una central es una verdadera fortuna. Se va a pagar muchas veces esa turbinita, pero muchísimas. Bueno, acá están las bombas principales, respetables bombas, acá se están insertando en sus asientos. Y acá podemos apreciar los 4 caños que decíamos subiendo. Acá están mirados desde arriba de la barranca. La casa de bombas está allá abajo. Acá vienen los 4 caños. Los caños son
premoldeado de hormigón con junta de goma. Así que realmente los montamos. Acá no hubo que soldar nada, ¿no? Caños de hormigón. Bueno, y acá ya más bien terminadita la cosa. Acá está entonces la toma de Atucha 2 y el escape de Atucha 2 a través de la turbina. Lo que se ve al lado es Atucha 1, que también comparte el río para tomar, y después Atucha 1, aguas arriba. El río corre así, corre marco con la flecha, en este sentido, de derecha a izquierda en esta diapositiva. Entonces Atucha 1 chupa agua del río por acá y después la devuelve por su canal de descarga, donde tiene su pequeña turbina también. Pero si la mandara directamente al río, Atucha 2, que está aguas abajo, estaría chupando agua un poquito más caliente, que termodinámicamente también medio gradito o un gradito es importante en la temperatura de refrigeración. Entonces, ¿qué se hizo? Una obra muy cara a los romanos, hizo un puente canal. El escape Atucha 1, en lugar de volver al río como era antes, se desvió, pasa por arriba de la toma de Atucha 2. Este cruce no se mezclan, los dos fluidos están separados. Uno es el que sube para Atucha 2 y el otro es el que sale de Atucha 1. Sigue para acá y acá se une al canal de descarga de Atucha 2 y los dos escapes se van juntos al río. Bien, acá en agosto del 11 ya tenemos la turbina montada. Acabamos de terminarla, estábamos ensayando el día que se hizo esta foto. Y bueno, las vistas que hay desde esta central del Paraná son incomparables. El lugar más bonito, difícil imaginar para una central. Miren lo que es esto. Así que bueno, acá está 1, 2 y la barranca nuestra, que ya la habíamos terminado de lastimar, esperando su forestación, como está forestada la de Atucha 1. También en el 9 empezamos la playa de maniobra de 500, playa muy grande, porque está preparada para recibir también en la línea de la cuarta central. Así que fue un trabajo gigante. Y en el 10 ya estábamos conectando. Este es el transformador del bloque, tiene un transformador monobloque, con la característica de son 3 trifásicos individuales más una fase de repuesto. Eso es algo muy interesante, que entre paréntesis es lo que ha estandarizado Transener en sus estaciones de 500. No usan más transformadores trifásicos, usan transformadores monofásicos y tienen una fase de repuesto, lo cual es una gran cosa si hay que cambiarla. Bueno, y acá está la playa terminada ya en el 2011. Y esta es la fecha, septiembre del 11, en la cual dijimos, bueno, acá damos por terminado el montaje, pues tendremos muchas cosas que ajustar durante la puesta en marcha, pero el montaje está terminado, así que demos inicio a la puesta en marcha. Bueno, ¿qué habíamos hecho en estos 5 años? Estos 5 años habíamos revisado o emitido 130.000 documentos de ingeniería y además digitalizamos los provenientes de la época anterior. Así que todo el archivo documental de Atucha 2 es hoy digital. Y los planos en papel están, y conservadores como son los jefes centrales, estoy seguro que van a seguir estando muchos años, pero están digitalizados. Hicimos 32.000 metros cúbicos de hormigón, más 5.000 más que habíamos hecho para la portería de Atucha 1 y los caminos. Montamos las toneladas que teníamos que montar, 3.300 en el reactor y 2.700 en el turbogrupo. Montamos 4.000 toneladas de cañerías con 33.000 isométricos, 16.000 válvulas y 700.000 soldaduras. Electricidad e instrumentación hicimos 3.000 kilómetros de vaina de cables, así que cable hay mucho más, porque hay vainas que llevan 8 o 10 pares. Conectamos 1.000.000 de puntos, instalamos 1.600 tableros eléctricos y 12.000 instrumentos.
esto lo hicimos con gente. ¿Cómo fue la evolución de trabajo? Desde el día que llegaron los 2 camiones viejos, ese día nosotros teníamos 120 personas en obra. A fin de año ya habíamos llegado con 500 personas en la obra. Pasamos las 1.300 en el 2007, llegamos casi a 4.000 en el 2008, 5.100 en el 9, y el pico máximo lo alcanzamos en el 2010 con 6.160, y ya estábamos bajando cuando dijimos el montaje ya está terminado. Tenemos 1.000 otras actividades para hacer, pero ya habíamos bajado cerca de 700 personas en la obra. Bueno, la ingeniería. ¿Qué herramientas de ingeniería utilizamos? Y bueno, muchas no las vamos a leer una por una, pero las normales en una ingeniería comenzada en el 2006. Así que buena parte de los sistemas, incluidos los AutoCAD, por supuesto, los Abacus para elementos finitos. Un sistema que viene de la época anterior muy útil y lo seguimos usando, una herramienta para ruteo de cables, para ver si los cables canales estaban y los pasantes de muro estaban disponibles. Bueno, después las herramientas de código de cálculo neutrónico y termohidráulico, los necesarios para el diseño básico y aplicado del reactor y su sistema auxiliar, es la especialidad del ingeniero Mazzantini, que nos acompaña esta noche. Así que estos fueron todos los códigos de cálculo que utilizamos para esto. Ninguno de ellos desarrollado en la unidad de gestión, pero sí en NASA, porque NASA hace cálculo neutrónico y termohidráulicos todo el tiempo, así que algunos de estos son propios de NASA, digamos. Los otros son como el RELAP, que es un código internacional usado por todos los reactores del mundo. Bueno, y no quiero dejarle mencionar la herramienta de ingeniería de museo, pero sin embargo nos acompañó hasta terminar el proyecto. Atucha 2, como les dije, se empezó con vista y corte, ¿cómo determinábamos la interferencia en la época original? En la época de vista y corte era la imaginación del proyectista la que imaginaba las interferencias. Apareció una herramienta en los 80 que se usó durante unos 10 años, más o menos 10, 12 internacionalmente, hasta que apareció el CAD tridimensional, que terminó con todas las demás herramientas de determinación de interferencias, que era el modelo tridimensional en escala. Atucha 2 se hizo con un modelo tridimensional en la escala 1 en 25, donde está reproducida la central completa, con todas sus piezas, montados sobre carros que se van acoplando. Acá ven los rieles sobre que corren los carros y los acoplamientos. Con esto se hizo la determinación de interferencias en la época original del diseño y nosotros la seguimos hasta terminar. Y finalmente encontró esta herramienta. Cuando terminamos ya tenemos CAD tridimensional, pero y cuando empezamos también, en el 2006 ya había CAD. Pero le quedó y ha quedado al lado del simulador de alcance completo de la planta, que está en la entrada del complejo Atucha, que lo hicimos como parte del proyecto Atucha 2, porque para entrenar operadores, esta herramienta es una bendición. No hay nada como esto. Hasta está el muñequito en escala 1 en 25 para que los operadores vean por dónde pueden pasar y cómo pueden hacer la reparación. Así que se los traje como curiosidad histórica, de una época que duró poco, pero bueno, fue muy útil en su momento y le sigue siendo útil a NASA hoy. ¿Cómo clasificamos la ingeniería? La clasificamos de acuerdo al trabajo que estábamos haciendo. Es una clasificación que es útil para nosotros, no necesariamente para otros proyectos, pero te las menciono. La clase 1 era donde el diseño estaba incompleto, estaba inexistente o con errores detectados. Es decir, nosotros tomamos un diseño que estaba en marcha, que había hecho los alemanes con ENACE, y dijimos, bueno, este tiene cosas incompletas y las tenía, tiene cosas que no hicieron y las tenían, y tiene errores como toda ingeniería.
En esta, como ejemplo, van la máquina de carga, que estaba incompleta, la instrumentación había parte inexistente, sistema de tracción de tritio, y después encontrar que el sistema de vapor auxiliar del PS500 ni siquiera estaban diseñados, no había ni diseño básico. Así que esta era la clase 1. Después, la clase 2 fue la ingeniería en la cual introdujimos cambios para mejorar cosas que estaban bien diseñadas, pero con los criterios que en vez de 1980, que fueran los del 2006. Y, por ejemplo, había una tendencia a cortar los sistemas de inyección de boro para detener el reactor. Lo hicimos y nos quedó muy bien. Realmente lo hicimos, lo analizamos y resultó excelente. Y por último, la más temida, que tiene, esa sí la tiene toda la ingeniería de la época de los romanos. Las cosas que aparecen durante la puesta en marcha. Las cosas que no son detectables ni mirando el plano, ni mirando el componente, ni mirando el componente montado en la cañería. Aparecen cuando las cosas andan. Tuvimos casos y uno lo traje de ejemplo. Bueno, desde que reiniciamos en el 2006 hasta diciembre del 13, que hay más o menos, ya la ingeniería estaba terminada, debe haber algunas horas más durante el 14. Hicimos 2,5 millones de horas de ingeniería, de las cuales el 95% lo hicieron ingenieros y técnicos argentinos. Un 5% aproximadamente, 4%, que se hizo hacer en especialistas determinados en el exterior. Así que estamos muy orgullosos de que la ingeniería argentina fue capaz de absorber este desafío y con éxito, además. Bueno, así que para arreglar todos los temas de ingeniería de la máquina de carga, recurrimos a hacer un mock-up para poder ensayar las cosas y después lo calibramos en la cabeza del reactor mientras lo estábamos montando, y además reemplazamos con un sistema láser de guía el sistema anterior, que era de medición física. Y lo ensayamos también en un mock-up que hicimos y nos fue muy bien con esto para la calibración del sistema de la máquina de carga. Y por último, para terminar con la máquina de carga, hubo que hacer todas las mediciones con el recipiente caliente, porque esto es tan grande que la dilatación diferencial se nota. Y además, la máquina de carga corre sobre carrileras que esas no tienen la misma deformación diferencial por temperatura, porque esto está a 300 grados y en la carrilera está la temperatura ambiente adentro del reactor y es uniforme. Así que la calibración de esto es una obra de relojería, trabajando con cosas que, como dije, pesan 80 toneladas. Bueno, afortunadamente salió bien también. Reemplazamos 22 sistemas de control que no estaban completos o no estaban ni siquiera pensados todavía. Y por supuesto, ya usamos sistema de control digital. Así que el panel de Atucha 2 uno ve indicaciones digitales e indicaciones del tipo tradicional. ¿Sí? Muy bien, y hablando del panel de control, acá tengo una foto de la sala de control y los jóvenes operadores trabajando, donde se ve bastante la diferencia. Hay lugares donde hay instrumento anterior y hay lugares donde hay pantalla. Y el simulador escala plena, que realmente uno no se da cuenta de que está dentro del simulador, uno piensa que está dentro de la sala de control, que está montado en un edificio especial y que se usa ahora para Atucha 1 también. Bueno, el sistema que dijimos de clase 2, de hacer más rápida la inyección de boro, la diseñamos eléctrica, mecánicamente, instrumentalmente, y con la colaboración de la Universidad de Pisa hicimos esta medición delicadísima, pues una cosa que se mide en milésimas de segundo, y nos salió realmente muy, muy bien. Bueno, ¿qué habíamos hecho en ingeniería entonces hasta septiembre del 11? Teníamos 32.000 carpetas de cañerías. La carpeta es el isométrico
este es un término nuclear, no sé si en el resto, yo en refinería no lo he visto, es el isométrico más todo el doc de información de los equipos y componentes que están ahí. Están toda la información de la válvula, de los filtros, de las bombas, completo. La tarjeta de cable va con el cable de punta a punta recorrido, 35.000, y del diseño original hicimos 368 cambios. Esto se cambió de él. Y la cima, cambios hechos por el ASBELT por obra fueron 14.000, que esa sí es una cifra normal en una obra tan grande como esta. Y comienza entonces la puesta en marcha. La puesta en marcha está dividida tradicionalmente en las centrales nucleares en 3 fases, A, B y C. La A es todo lo que uno hace después de terminar el montaje. Controles, pruebas finales, limpia los sistemas, la limpieza es absoluta. Finalmente se hace la prueba de presión, se ponen en marcha componentes y sistemas, algunos, y culmina con la prueba de presión y la primera prueba en caliente. Ya se prueba el sistema con temperatura. ¿Cómo consigue uno temperatura si no tiene el reactor andando? Bueno, usando la ayuda de Joule. Tenemos en el primario, esas bombas gigantes que vimos al lado del reactor, tienen 12 megavatios cada una. Si uno las pone a batir agua, es asombroso la velocidad con que levantan temperatura. Y no solo levantan, sino que van hasta la temperatura de operación y uno tiene alrededor de 30 segundos de vapor. En condiciones de vapor de planta. Puede hacer girar la turbina y sincronizarla con la red, cosa que antes no podíamos hacer. Bueno, así que terminada la prueba en caliente, viene la segunda fase, donde ya se carga combustible en el reactor, se hacen todas las inspecciones preservicio, estos son 7 palabras, 6, pero llevó 1 año y algo, porque todos los equipos en los cuales se hace control de vida, tienen que tener su inspección distante 0 antes de haberse irradiado por primera vez. Así que hay que hacer todo eso y guardarlo, porque la esperanza, yo diría que viendo lo que pasa con Atocha 1, que lleva 46 años andando, la certeza es que esto va a durar más de 60 años. Así que hay que seguir la curva de envejecimiento de todos esos componentes. Y hacer una segunda prueba en caliente, ahora sí, produciendo vapor y sincronizando con la red eléctrica. Y ya que uno tiene vapor, cosa que antes se hacía ya cuando la central estaba marchando, ahora se puede hacer como parte de las pruebas, hacer la prueba de alivio de vapor en condiciones de emergencia. Con eso termina la fase B, y acá comienza la fase C, que ahora lo vamos a ver luego, que es ya la de funcionamiento nuclear. En esta fase ya se carga agua pesada, con lo cual el reactor está en condiciones de arrancar. Se hacen las pruebas precríticas del reactor. Le digo, el lenguaje de los reactoristas es muy distinto al de los médicos. El médico, cuando le dice a uno que su mamá está crítica, es porque se está yendo. El reactorista, cuando dice que el reactor está crítico, es porque anda fenómeno. Está andando. Así que hay que acostumbrarse a este vocabulario. Hacer la primera criticidad y después ya los ensayos en la red. Bueno, así que la puesta en marcha comenzó, la fase A, energizando la playa 500 para poder hacer todas las pruebas con energía y no tener necesidad de tener generadores diésel andando, tenemos energía proveniente de la red de alta tensión. Se hizo toda la puesta en marcha de sistemas y componentes. Los sistemas son más de 2000, para tener una idea. Y se fueron probando, hasta que llegamos a lo que dije, la prueba de presión, que se hace a muy alta presión. La presión de operación son 113 bar, se hace a 178 bar. Realmente, aún cañerías de estos espesores y diámetros, se escucha algún
cómo crujen un poco cuando se acomodan a estas presiones de las que estamos hablando. Bueno, así que terminada la fase A, empezamos la B cargando los elementos combustibles. La primera carga del núcleo se hace a mano. Después ya la hace la máquina carga. ¿Por qué no cargamos con la máquina carga? Con la máquina carga cargamos 10, 15 elementos combustibles porque tarda mucho. Ese proceso que describí es lentísimo. Entonces esto se hizo por fuera de la máquina carga. No se usó la máquina carga para cargar todos los elementos combustibles del reactor. Está la gente parada trabajando. Este es el elemento combustible, el famoso elemento combustible. Acá está el uranio, que es el que fisiona. Pruebas, bombas, equipos. Se cerró ya el edificio del reactor. El edificio del reactor tiene una abertura de montaje que se puede volver a abrir si hay que sacar algún componente grande, pero ya en ese momento, en junio del 13, ya lo cerramos y la gente empezó a entrar por las esclusas de personal y de equipo. Bueno, y en septiembre del 13 generamos vapor con las bombas principales, hicimos girar la turbina, la sincronizamos con la red y Camesa nos despachó durante 12 segundos o 13, no me acuerdo, en la red. Ahí se nos acabó el vapor, no, por supuesto. Pero bueno, fue un día absolutamente feliz y ese día tuvimos la certeza de que la terminábamos y que esto arrancaba porque ya habíamos probado todo menos el reactor y el reactor sabíamos que iba a andar. Bueno, y acá, después de esta felicidad de septiembre, en octubre nos vino un disgusto grande. Una falla de ingeniería clase 3. Una malfunción de intercambiadores de enfriamiento del moderador que se estaban ensayando y se vio que, en realidad, como decía el ingeniero que estaba a cargo, en realidad no enfrían nada. Y una cosa terrible. Tienen un caudal altísimo y no enfrían nada. Acá hay algo mal. Bueno, ¿qué hay mal? Decimos, bueno, empezamos a recorrer para atrás. Para eso está la documentación de calidad nuclear. Sacamos la documentación de los intercambiadores, estaba todo comprobado, verificado, certificado por la inspección, pero el tipo no andaba. Bueno, que sí, que no. Entonces, como le dije, plano de corte y planta de otra época, hicieron un modelo CAD 3D usando los planos del intercambiador. Y ahí sí que apareció la cosa. Una mañana aparece ingeniería mecánica. Acá adentro hay 2 aberturas que están cortocircuitando el flujo de agua. Directamente lo mandan girando alrededor del recipiente, lo mandan para la salida. ¿No? Que no puede ser. Sí, puede ser. ¿Por qué no? Y entonces está equivocado el plano. Sí. Esto no va. Bueno, vamos a mirar. Bueno, estos intercambiadores están en el piso menos 21 del edificio del reactor, es el fondo del reactor. Además, estábamos todos de color blanco y transpirando, porque si había que sacar estos 4 intercambiadores de ahí abajo para arreglarlos, eran 2 años de atraso. Había que levantar todos los pisos de ahí para hasta el nivel de la calle y sacar todos los equipos que estaban arriba, desarmar medio reactor. Bueno, se corta la entrada y viene el inspector con el boroscopio, mira, y la cara del inspector es un poema. Acá estaba viendo que efectivamente esa abertura estaba ahí y que faltaba la pieza, faltaba este cierre. No estaba. ¿Cómo ocurrió esto? Es una falla de diseño. ¿Por qué no se encontró antes? Porque el intercambiador no fue sometido a una prueba funcional de si enfriaba o no enfriaba. Fue sometido a todas las pruebas que indica
las reglas del buen arte, prueba hidráulica, control de visual, soldadura, estaba todo certificado. El problema es que estaba bien construido sobre un plano mal hecho. Bueno, ¿cómo hacemos para arreglar esto sin sacarlo? Bueno, entonces uno empieza a hacerse modelizador de las cosas. Hicimos un modelo a escala que representa esta parte del intercambiador. Y acá se ve el espacio en el cual estaba el hueco ese, que es donde había que cerrarlo. Bueno, llegamos a la conclusión de que si conseguíamos soldadores lo suficientemente pequeños, podríamos quizá poner la pieza y soldarla desde afuera, a través de esta abertura. Miren el tamaño de la abertura. Bueno, y entre todos los soldadores buscamos los más pequeños, tamaño, entre ellos 3 mujeres soldadoras, y además conseguimos, no la mitad, pero no me acuerdo, zurdos, algunos, porque para un lado, en un lugar había que soldar con la mano izquierda. Bueno, porque había que entrar así, como no podía, meterse por allí, y no solo meterse, había que acomodar, esto está hecho en el MOCAP, ¿no? Había que acomodar la pieza y después soldarla. Bueno, pues lo hicimos. Lo conseguimos hacer 2 meses después de atraso, pero bueno, comparado con 2 años era nada, más el costo de lo que hubiera sido. Los intercambiadores empezaron a enfriar y enfrían lo más bien. Bueno, estas son todas las inspecciones de servicio, porque cuando miden envejecimiento, miden hasta el envejecimiento de los cordones de soldadura, así que hay que tener base de ensayo no destructivo del cordón de soldadura identificado. Es un trabajo terrible. Hubo un trailer, NASA tiene todo un grupo que hace este trabajo. Hubo un trailer durante meses en entrada, con todo lo registrado, todos levantando todos estos registros. En piezas grandes, por acá abajo está la gente trabajando. Bueno, y culminó esto con el venteo de vapor en emergencia que provocó, es decir, avisamos por toda la radio de Lima y de Zárate que íbamos a hacer esto, porque fue una explosión cuando se abrieron las válvulas de alivio de emergencia. Se imaginan la población próxima y dice, chao, esto le salió mal algo y reventó la central. Se escuchó desde Zárate el disparo de vapor, que está a una punta de kilómetro. Bueno, pero también salió bien. Acá andan 2 pajarracos, pobres, se han pegado el susto de su vida. Bueno, ¿qué cambios entonces hicimos durante la puesta en marcha? Y se hacen cambios. En todas las puestas en marcha, acá los registramos y vimos que la carpeta de cañería corregimos 1.600. También corregimos o agregamos 1.500 tarjetas de cable. Hicimos 16 cambios de diseño, muy pequeños, pero bueno, algunos gigantes como el del intercambiador. Y después los cambios por el ASBIL, por obra, unos 800. Así que en conjunto alrededor del 5% de lo que estaba en agosto del 2011 debió ser corregido o reemplazado durante la puesta en marcha. No es una cifra disparatada para una central tan compleja. Bueno, y después comienza ya la fase C, que acá vamos rumbo a la cosa. La fase C, que comienza en mayo del 14, es la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear para que podamos poner en marcha nuclearmente la central. Esta es la autorización para que arranque. Sin esto no se la puede poner en críticas, como dicen los reactoristas. Así que de inmediato, al día siguiente que salió la autorización, cargamos las 600 toneladas de agua pesada que tiene adentro. Y con toda tranquilidad, el 2 de junio
del 14 a las 6:30 empezó el proceso para poner a crítico del reactor. A cargo de ese proceso, el primer físico argentino que pone en marcha una central nuclear, porque tanto Atucha 1 la puso en marcha un físico alemán y Embalse un físico canadiense, el doctor Ramón Pérez, Universidad del Litoral, con su calma, tranquilamente, empezó el proceso de poner el reactor para que arrancara. No vamos a ponernos ahora a explicar el proceso del reactor, pero esencialmente el proceso consiste en aumentar la reactividad interna sacando boro, que es el elemento que controla la reactividad, hasta que el momento en que se inicia la reacción de fisión controlada. Y eso ocurrió a las 9 de la mañana del día siguiente. Y se cumplió una tradición de los físicos, todos los reactores del mundo, que la primera criticidad es el nacimiento del bebé. El reactor nació ese día, hasta que termine, va a ser su fecha de nacimiento. Así que para que Pérez lo pudiera firmar, no sé cómo habrán hecho en otras centrales del mundo, pero nosotros pusimos un registrador de papel en paralelo con los registradores electrónicos, y acá en el diagrama se ve claramente el instante de arranque del reactor, y al igual que en Atucha 1 y en Embalse, puso la fecha, la hora y la firmó. Así que un recuerdo muy lindo ese traía. Bueno, el 23 de junio, 20 días después, ya estábamos al 5% estable de potencia en el reactor, y 2 días después ya pusimos la turbina a 1500 RPM, pedimos autorización a CAMESA y sincronizamos la central con el sistema a las 4 y algo de la tarde. Y después siguió un camino muy sencillo. Alcanzamos el 30% de la potencia en julio, 50 en agosto, 75 en octubre del 14 y 100% el 18 de febrero del 2015, cuando podemos decir misión cumplida. ¿Cuánto tardamos en hacer esto? Y tardamos 8 años y medio. Tardamos 62 meses en la fase de construcción, 15 para la puesta en marcha fase A. Para las fases B y C tardamos 16 meses entre las dos. Y desde el momento en que el reactor arrancó, el día que nació el bebé, tardó 9 meses en llegar al 100% de la potencia. ¿Cómo siguió evolucionando el personal? Recordarán que en el 11 andábamos por 5.300, bajamos a 4.000 en el 12, 2.000 en el 13 y teníamos 800 en el 14, pero ya acá, a partir del 13, esta gente estaba trabajando en las obras del cerco externo, la portería, ya no estaba trabajando dentro de la central. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos, como dijimos, 2,2 o más de millones de horas hombre de ingeniería, 95% nacional. Horas hombre de construcción y montaje, 42 millones, de los cuales el 99% fue trabajadores nacionales. Pusimos en marcha 500 sistemas, 1.300 zonas de prueba de presión, bueno, y una cantidad de tareas de otro tipo. Emitimos 15.000 contratos y órdenes de compra, muchos de ellos, la inmensa mayoría en el país. Y el pico de empleo directo ya lo hemos mencionado. Bueno, pregunta que podrían ustedes formular: ¿cuánto costó esto? Bueno, el proyecto en sí, desde el 2006 hasta que lo entregamos al operador, insumió 3.380 millones de dólares, equivalentes, porque estos dólares no se insumieron como tal. El proyecto giró al exterior para bienes y servicios 253 millones de dólares. Y el resto, que lo hemos actualizado a diciembre del 14, es decir, son 35.000 millones de pesos de diciembre del 14 que se volcaron íntegramente a la economía nacional. Este es el factor multiplicador que tienen este tipo de proyectos cuando se hacen con el objetivo de que tengan alto contenido nacional.
Entonces, y bueno, ¿y esto cuánto costó por megavatio instalado? Que es algo que se usa muy frecuentemente. Bueno, vamos a ver. Uno lo primero que piensa es, lo que estaba abandonado y por lo tanto es fondo hundido. ¿Cuánto me costó el megavatio instalado realmente, que es el que arrancó? Bueno, esto significó alrededor de $4.500 por megavatio, que para una nuclear de 60 años de vida es un valor extremadamente excelente, diría yo. Pero bueno, uno a continuación dice, bueno, está bien, muy bien. Es cierto que el otro estaba hundido, pero bueno, ¿y cuánto era lo otro? Bueno, ahí el tema es difícil. Yo me guío por lo que decían los datos de aquella época, de la época de la parálisis, que es que el proyecto se habían invertido $2.100 millones. Así que sería un total de 3,3 más 2,1 son 5,455, que da $7.350 por megavatio instalado, que sigue siendo un buen valor, ya más próximo a lo que vale una central que uno eventualmente comprará hoy. Así que creemos que estuvo bien invertido los 3.000 y algo de millones de dólares en terminarlo, pues si no, no tendríamos nada hoy, tendríamos una pérdida no notada. Y además habría que pagar para que alguien se la lleve, porque desde el punto de vista ambiental, está bien, en la Argentina hay muchas cosas abandonadas que han oxidándose por ahí, pero hubiera habido que pagar para retirar todo eso que estaba allí. Bueno, pero eso ya entra en el terreno de la especulación. Bueno, así que creemos que Atucha nos dejó, 34 años después, algo mucho más que un proyecto. Nos dejó una central para 60 años, recuperación de capacidad de ingeniería, recuperación de capacidad de contratistas y proveedores, y un galardón que no se lo puede quitar nadie, porque esos hay uno solo, que es la primera vez en la historia de la Organización Internacional de Energía Atómica que una empresa generadora termina por sí misma y pone en marcha una central nuclear sin el diseñador original. Quiero aclarar que ya hoy hay otros, no somos el único, en aquel momento éramos el único, pero bueno, seguimos conservando el carácter de haber sido el primero. Bueno, les agradezco su infinita paciencia, pero bueno, estoy, por supuesto, a disposición para todo lo que guste preguntar. Por ahora silencio el micrófono hasta que me lo des de nuevo. Ya hablé bastante. Muchas gracias, José Luis, realmente ha sido interesantísimo. Una obra realmente ciclopia, ¿no? Parece acordar la época de los faraones, cuando hacían las pirámides, una cosa por el estilo. La cantidad de participantes y de material utilizado. Te voy a pedir si dejas de compartir, así nos podemos ver todos, ¿es posible? Perfecto. Bueno, entonces estamos a disposición de aquellos que quieren hacer alguna consulta. Les recuerdo que pueden activar directamente el micrófono con la tecla espaciadora de su teclado y hacer la pregunta si cree inconveniente. Evidentemente ha sido muy claro todo y un desarrollo exquisito, de tal forma que a lo mejor habría algo que agregar. Bueno, Bartolomé Fernández, yo la que tengo, en principio, posiblemente varios la tengan, es qué posibilidades hay que toda esta experiencia no se pierda contratando alguna central llave en mano o alguna central con ingeniería, digamos, hecho por otros. Yo trabajé desde el principio de Atucha 2 en ENACE. Me fui de ENACE cuando se detuvo la construcción y yo sé lo mucho que se trabajó hasta ese momento, que realmente es una pena que se haya perdido, pero afortunadamente mucho de eso se recuperó. Entonces repito la pregunta, ¿cuál es la posibilidad que ve ingeniero Antúnez de que esto no se pierda totalmente?
tenés que... Abro el micrófono sí, para... por favor, sí. Bueno, usted estuvo como yo, Bartolomé, se fue cuando paró la construcción. Muy bien. A ver, estas capacidades, si no se usan, se pierden. La prueba de que se pueden usar es que mucha de esta gente nuestra siguió a continuación con el proyecto que ya tenía en ejecución en nucleoeléctrica, que era la extensión de vida de embalse. No sé si todos ustedes saben, pero la extensión a embalse se le ha extendido a la vida por 30 años más. Así que hay que tener oportunidades de trabajo. Contrato llave en mano es más difícil para todo lo que es la industria nacional. Más en épocas en que se habla, por ejemplo, de contratar con China una central. El que vende un proyecto llave en mano, y esto vale para cualquier empresa que tome un contrato por ajuste alzado por un precio, va a comprar donde le convenga más. Y la industria nacional de alta tecnología ciertamente debe tener un margen de protección. Eso se consiguió en embalse bastante bien con el método de la lista positiva y se consiguió muy bien en el inicio de Atucha 2, también con la lista positiva de adquisiciones locales. Así que bueno, yo confío en que cuando las cosas mejoren, volvamos al proyecto que teníamos, que era contratar con China un reactor de nueva tecnología, que es la tecnología de uranio enriquecido y agua liviana, que por naturaleza para a un reactor nuevo, la participación de la industria local va a ser relativamente baja. En lo que respecta a la gente de diseño, ingeniería y construcción, va a encontrar su empleo seguro, cualquiera sea el tipo de máquina que se adopte y cualquiera sea la forma contractual que se adopte. Así que yo confío en que se pueda volver al plan original del año 2014, que consistía en lanzar un proyecto nacional de uranio natural y agua pesada, una réplica de embalse, aprovechando que somos los dueños de la tecnología CANDU, y al mismo tiempo incursionar en la nueva tecnología, cosa que no me parece mal, a través de una contratación con los chinos que incluya listas positivas de prestaciones locales. Ahora, es natural. Primero, si el reactor es de nuevo tipo, hay menos experiencia en la industria local. Y segundo, si es un contrato por ajuste alzado, llave en mano, el proveedor va a comprar donde más le convenga y eso sabemos en qué termina. Así que hay un riesgo, Bartolomé, de que esto no ocurra y entonces alguna de estas capacidades se va a volver a desaparecer. Bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o quiere expresar un pensamiento. Por los chats que estoy leyendo hay una gran cantidad de comentarios felicitándote, José Luis, por la buena presentación que se hizo. Muchos además con nostalgia, pensando lo importante que ha sido esto bajo el punto de vista de la ingeniería y con la idea de que por favor podamos tener la posibilidad de seguir utilizándola en el futuro, ¿no? De tal manera de que en realidad ha sido un elemento muy importante de información todo esto que hemos escuchado. En la medida de lo posible tratemos de difundir esto para ver si podemos seguir preservando la capacidad de la ingeniería argentina en proyectos de esta naturaleza. Bien, evidentemente quizás es un poco tarde y la explicación ha sido magnífica y muy amplia y a lo mejor quedan pocas incógnitas. Entonces les vamos a pedir por favor que si alguien más quiere expresarlo, lo haga ya.
Bueno, en ese caso, entonces, si no tenés inconveniente, José Luis, te iba a pedir que hagas la despedida para poder encontrarnos en otra oportunidad. Bueno, saludo a todos, les agradezco vuestra infinita paciencia. Saludo a aquellos que conozco, que son varios que están en el auditorio. Y bueno, esperemos que nos encontremos nuevamente en el seno de nuestro consejo. Buenas noches. Bueno, entonces nuevamente en nombre del COPIME y de la Fundación Energía agradecemos a todos los presentes y en particular a vos, que sos realmente un ejemplo magnífico de lo que puede hacer un profesional dedicado y con capacidad. Así que buenas noches a todos. En 3 segundos nos retiramos. Un gran aplauso. Gracias, buenas noches. Y felicidades. 1, 2, 3. Muchas gracias. Nos seguimos viendo.